canarios, son más divertidos, por los bigotes, un canarito. Ahora, entonces, ahora viene el detalle de que ayer estábamos viendo los diferentes mecanismos por el cual vos podrías tener una acumulación de bilirrubina. Ayer vimos el primero, que era esencialmente un aumento de la producción porque tenías hemólisis, ¿verdad? Esa hemólisis, generalmente por una anemia hemolítica, sea adquirida o congénita, aunque las congénitas normalmente no te dan grandes elevaciones de la bilirrubina plasmática. O sea, si hicieras una crisis hemolítica como para hacer una gran ictericia, generalmente es una adquirida porque algo sensibilizó al eritrocito y cuando se sensibiliza generas ataque inmune. Por cierto, los marcadores que ¿y dónde están esos dos personajes? Hola, Dulce. Al fin te dieron permiso de inhumación. Ya, al fin. Casi. Si no, mira, ahorita bajó la gasolina. Aunque sea sin permiso, una cremación estaría bien, ¿verdad? Sí, porque eso que nos siga desde ahora que no nos está atormentando desde otra tumba, ¿cómo está tranquilo eso? Sí, dale. Entonces la segunda causa sería, y que entonces vamos a ver que en el caso de una anemia hemolítica tendrías dos condiciones. Una, elevación de la bilirrubina indirecta, o sea, la bilirrubina no conjugada. Y dos, que tendrías evidencia de una hemólisis alterada, o sea, reticulocitos altos y la médula está respondiendo, vas a ver algún grado de anemia y vas a ver alguna alteración eritrocítica a veces, ¿no? Si es esfero, si es melito, si es drepanocytosis, vas a encontrar la evidencia de la causa en el examen de sangre periférica. Ahora, un poquito mejor, entonces, eso no sirve. Hay que cambiar el cable. Cada vez que toco esta mierda, se desconecta, ¿no? Así no se puede hacer. ¿Tienen algún otro cable? Además va a dañar la computadora. Y hoy, si no, la segunda tarea de computadora. ¿Alguien tiene un cable HD? Bueno. Perfecto.
De pásame. Ahora, entonces lo que tenemos acá, para recapitular lo que estábamos diciendo, esto sí es interesante, la capa sí, se me olvidaba, por cierto, mencionar, que bajo luz fluorescente es más difícil de que caracterice, porque como dice, generalmente es una luz verdosa, uno lo confunde. De hecho, ese diagnóstico por 2.5, yo diré 3, 2.5, es por luz del sol, por luz natural. Como es amarillenta, te resalta más el tono amarillo. Si sospechas un segundo sitio, dice bajo la lengua, ¿ok? Pero vamos a ver otra cosa. Diagnóstico diferencial. Dice, cosas que te pintan de amarillo, ¿eh? Uno es carotenodermia, quinatrila, que ya no se utiliza casi, muy raro, y exposición a fenoles, y hay una más, ácido pícrico, ¿ok? Ácido pícrico, que es trinitrofenol, ¿ok? Trinitrofenol es un tinte, es un componente que te tiñe increíblemente la piel de amarillo, es un tinte amarillo que no se quita en meses. Ahora, bueno, vos me vas a decir que de dónde me meto con ácido pícrico. Dos posibilidades, rarísimas, pero que esta persona trabaja con fertilizantes o con explosivos. El ácido pícrico se utiliza para hacer explosivos primarios, relacionarlo con un metal alcalino, entonces ponemos picato de sodio, que se utiliza para los fulminantes de las balas. Pues a ver que tiene una bala, había pólvora y el detonador, fulminante. Hay algunos que son de picato, ¿okay? De hecho hay unos picatos de plomo que son deliciosos para trabajar con ellos porque explotan sencillamente con una mala mirada. Es interesante porque son fáciles, es una manera fácil de volar. La otra cosa es porque encontrás nitrofenoles en la industria de los ¿cómo se llama? Los fertilizantes, y te tiñen la piel y ese tinte no se quita. Y antes había una pomada que se llama pomada de picato de solidina, creo que era, que se usaba para el tratamiento de las quemaduras. Ya está obsoleta. Creo que ya no la encontraría casi en ningún lado, pero en caso de que alguien todavía la fabrica, te cubría la quemadura con una escala amarillo brillante, que no se quitaba. Entonces, esas son, por ejemplo, lesiones. Carotenodermia por ingestión de, ¿cómo se llama? Zanahorias, tomate. El contacto, ¿sabes cuál te mancha mucho? Las naranjas esas que usas para hacer mermelada, te tiñen piel y uñas. El usar caroteno, por ejemplo, para broncear, o sea, si quieres parecerte al idiota de Donald Trump, ¿ok? Entonces, con la diferencia es que ninguna de estas tintes caroteno-fenólicos no te tiñen las escleras, ¿ok? Y que entonces es un paciente anaranjado con escleras blancas, eso es tinte de superficie. Cuando tenés ictericia para tener terapia, las escleras tienen que estar teñidas, ¿ok? Ahora, recapitulando, eso lo estamos recapitulando. Metabolismo de la bilirrubina. Le vamos a poner en síntesis de lente, eso sí. Aquí tenés
no es la posibilidad. ¿Qué es lo que tenés? Bilirrubina como producto de o producto del EM, o subproducto de degradación. Por el EM es la versión ferro del anillo. Está el hierro y tenés la protoporfirina, y entonces decimos 4 miligramos por kilo de peso de bilirrubina es más o menos su producción diaria como resultado de la degradación del EM que está sacando de glóbulos rojos que están muriendo, ¿okay? Y un porcentaje pequeño también de la degradación de mioglobina en el tejido muscular y de la degradación de las enzimas, que eso es apenas microgramos, claro, pero acordate que hay enzimas también que contienen el EM como grupo procético, como transportador para el metal, ¿okay? Ahora, el resto viene de, importante, células prematuramente destruidas en la médula. O sea, la hemólisis no tiene que ser necesariamente periférica, puede ser intramedular, la hay. Y el resto dice de las hemoproteínas que se están recambiando, de hemoglobina, etc. Entonces, ahora decíamos, una vez que liberaste esa bilirrubina, por lo mecanismo que dijimos ayer, se transporta unida a albúmina. Y tenés el caso, albúmina unida a bilirrubina no conjugada en el sinusoide, pasa el espacio de Dice, se separa de la albúmina y ahora va a ser transportada por esta transportadora que todavía no se ha aislado, ahí dice propuesta, porque realmente nadie ha dicho exactamente cuál es. Ahora, la bilirrubina no conjugada la vas a unir a glutatión, a una glutatión sulfurotransferasa para hacer un complejo, y luego estas enzimas, mira, la urudil-bifosfoglucuroniltransferasa va a agregarle primero 1, luego 2 para hacer diglucuronato, que es la forma conjugada, y entonces va a ser transportada por esta proteína que se llama MRT2, que es la proteína exportadora. Aquí es donde tenemos nosotros potenciales sitios para que tengamos ictericia. ¿Okay? Si toda esa cadena de reacciones se traba en algún punto, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver en el hepatocito, perdón. ¿Qué tenemos? Si nosotros ahí identificamos, por lo tanto, ¿okay? Hepatocito. Membrana capilar. Y entonces tenemos 3 sitios potenciales donde se afecte el metabolismo de la bilirrubina. Primero aquí en la transportadora, en lo cual tenemos albúmina más bilirrubina no conjugada, ¿ok? Y que entonces lo separas. Bueno, debería suceder acá. Albúmina que regresa. Y eso significa una cosa, que si tus niveles de albúmina están muy bajos, vas a tener una elevación ligera, proporcional, de la bilirrubina no conjugada, pero no tienen que transportarse. Sin embargo, no es suficiente para llegar al 2.5 miligramos por decilitro. Ahora, esta transportadora, bilirrubina no conjugada, afectación acá de la captación de bilirrubina, síndromes de
síndrome de Dovich-Johnson, incapacidad para captar la bilirrubina, congénita. Ahora, sin embargo, no tenés una gran hiperbilirrubinemia con eso, ¿verdad? Posibilidad número 2, que tengas un defecto en la conjugación. Ahora, más ácido para provocar bilirrubina conjugada. Que tengas una mutación en los genes del glucuronidasa transferasa, y entonces tener los síndromes Crigler-Najjar tipo 1 y 2, en lo cual el problema es que no tenés la enzima para conjugar la bilirrubina. El Crigler-Najjar 1 es fatal, o sea, sencillamente no naces. El Crigler-Najjar 2 es una variante más leve y no llega a tener. Ahora tenés la bilirrubina conjugada y la vas a exportar vía la proteína excretora de bilirrubina, que como te dije es un proceso activo de ATP, y que tengas una trastorno, una mutación o un defecto en la proteína que la exporte, que es el síndrome de Rotter. ¿Okay? En los tres, o que tengas, bueno, esa es una posibilidad. La otra es que tengas algo que te afecte globalmente al hepatocito. En general, vamos a decir hepatitis. Vamos a poner en este caso, para quitar otro componente inflamatorio de una hepatitis tóxica, algo que te mate hepatocitos. Yo tengo en casa un producto muy interesante, diclorometano. ¿Okay? El ingrediente principal de algunos productos del consumidor muy interesantes que tienen nombres como por ejemplo el diablo. Sí, en serio, así se llama el producto. No sería Dovich-Johnson es acá, la PT. No, ese es Cleveland. Bueno, es cierto, estoy cruzando. Vale, estoy cruzando los dos. Bueno, solamente and the reference. Bueno, entonces, pero ¿qué tal si tienes una afectación más global? Por ejemplo, tengo como el diablo, vaya, que es como 35% del diclorometano. ¿Sabes para qué sirve el diablo? Para quitar pintura. Es esa cuestión que vos agarrás y tenés, qué sé yo, estás despintando una silla porque la querés volver a pintar, agarrar esto y lo pintas, y vos después la pintura se empieza a embombar, y luego solo agarras una raqueta y así se cae la pintura. ¿Ok? Eso, ya si has trabajado con eso, y que la primera cosa no solamente que te pongas unos guantes de cuero, porque se te disuelven los guantes de hule, y una vez que eso te cae en la piel, es una quemadura química de las 7.000. Divertidísimo. ¿Okay? Entrando en el capítulo de vamos a pintar unos, hey, cabezón, vamos a pintar unos muebles, no vamos a pintar, o sea, el diablo en lata y el diablo acá manejando. Ahora, el problema es que eso tenés que poner como para el respirador, porque es súper hepatotóxico. Si estás inhalando esos vapores, va a terminar con una hepatitis tóxica. Ok,
Hay una variante incluso más potente de esa que se utiliza para despintar vehículos, automóviles, cosas así. Vos te tenés que ponerle traje y máscara completa, porque eso es el líquido. Lo metes en un soplete, en un soplete de pintar y empezar. Y eso, imagínate algo que literalmente le borra la pintura a un avión, no un carro, no. Es que la pintura de avión es mucho más dura, pero lo que tiene que es aguantar la fricción, ¿no? La fricción y la temperatura y todo lo demás es una pintura súper resistente. Y esa cosa va a hacer como que le esté parando un borrador. Imagínate qué clase de químicos tan delicioso es. ¿Ah? ¿Ok? Cualquiera de los clorohalogenados son hepatotóxicos. Tetraclorometano o tetracloruro de carbono, que está ya no se produce, ¿verdad? Y está en gran demanda. En algún gente, los relojeros lo usan. Usan tetraclorometano o diclorometano, porque vos tenés para limpiar, imagínate las piezas de los relojes que tienen esas pollas en el movimiento, ¿va? Que son los donde los engranajes tienen como un rubí sintético que es el cojinete para que nunca se gaste, por eso dura 100 años. Entonces, pues, para limpiarlo no hay manera de ganar. Eso se remoja en tetraclorometano para quitarle cualquier cosa. También sirve para soldar plástico. Para eso que tengo el diclorometano, para soldar plástico. Vos agarrás 2 piezas de un modelo, los pones juntas. En vez de echarle el pegamento ese del tubo, eso está obsoleto, agarrás 2 piezas, agarrás un poquito de diclorometano con una aguja, por capilaridad fluye a la punta, derrite el plástico y en 15 segundos se evapora y lo solda, como si fuera una sola pieza. Es una maravilla. Eso sí, solo es la agujita, igual que tapar, porque es tan volátil que vos si lo dejas salir, entonces cómo va bajando el nivel. Es demasiado. Pero tengo un par de frasquitos de diclorometano químicamente puro en mi arsenal de sustancias peligrosas del estudio, ¿verdad? Además tiene un dulce olor como frutal, cuidado, ese olor frutal o floral, es las flores que le van a llevar a tu hepatocito después, ¿no? Entonces no me tienes esa cara de yo no me traía ese estudio, pero ni aunque me pagara. No, eso sí, una cosa que no hay, en el estudio no hay cucarachas, no hay mosquitos, no hay insectos, hay tantos vapores nocivos ahí que ni las cucarachas sobreviven. Sí, exacto. O sea que ahora, en una hepatitis tóxica, por ejemplo, tendrías que todos los componentes se afectan. O sea, es una lesión. Entonces, ¿cómo encontraré aquí? ¿Cuál bilirrubina se va a elevar? Los colaterales. Bilirrubina no conjugada a algo. Dejando aparte la clínica de una hepatitis. Y vamos a fíjate en el punto tóxica porque las hepatitis infecciosas hay un poquito más de terapia. ¿Qué otra cosa vas a encontrar acá que se eleva en términos de laboratorio? ¿Ah? Los marcadores de daño hepático. O sea, las aminotransferasas, aspartato y alanina transferasa. Es lo mismo que lo pueden encontrar con el nombre antiguo. GO y GP, que así lo pone el laboratorio normalmente. En vez de aspartato dice glutámico pirúvico o glutámico oxalocético, ¿no? Así lo vas a encontrar que te lo reporta la otra. Son las mismas enzimas, solo que cambió el nombre. La otra, que tenés otro marcador de daño hepático agudo, que se eleva más rápidamente. Gamma glutamina transpeptidasa. ¿Okay?
Son los 3 marcadores de daño hepático. Entonces, ahora te estás dando cuenta que el problema es que, aunque la bilirrubina llegue en cantidades normales, el hepatocito no sabe qué hacer con ella. O sencillamente no tener masa hepática como para procesar. Problema número 2. Ok, ahora, ¿qué tal si ya lograste llegar acá, al sinusoide, pero no puedes excretar la bilirrubina? De aquí es camino para abajo hasta el modelo. Pero si en algún momento no bloqueas el paso, entonces esa bilirrubina conjugada se va a reabsorber a través de la pared del sinusoide, porque es permeable, perdón, del conductillo biliar. Este es el conductillo. Esta bilirrubina puede reabsorberse a través de la pared del conductillo y regresar a la circulación, y es soluble. Acuérdate, ya está acumulada, empieza a acumularse. Entonces, mecanismo número 3, trastorno en la excreción, en la circulación de la bilirrubina. Ahora, era lo que te quería decir te prefijaba como hepatitis tóxica, porque en la hepatitis infecciosa el predominio, y vos pensarías, en la hepatitis se dañan los hepatocitos, pero generalmente no tenés una hepatitis A, que es la forma más aguda, en la hepatitis B tampoco es una enfermedad más crónica. En la hepatitis C solamente hay una variante, que es la hepatitis C fulminante, en la cual la afectación principal es que se empiezan a morir los hepatocitos en cantidades grandes, ¿va? Y que entonces caes en tu problema no es ictericia, porque la pérdida hepática va a ser en insuficiencia hepática mucho antes que te pongas amarilla. O sea que generalmente el problema básico es que te morís, pero por insuficiencia hepática no por la bilirrubina no te da tiempo ni que hagas ictericia. Pero tomemos por ejemplo lo que más probablemente vas a encontrarte por ahí. Viene Fernanda y viene por ahí y encuentra unos taquitos muy sabrosos, unas enchiladitas muy sabrosas, excepto que no se fijó dónde estaba el lugar donde estaba comiendo. Frente a la emergencia de Catarino Rivas. Mira, yo sé que dirás que es un caso extremo, pero es que mira, por muy fresa que sea uno, a las 3 de la mañana, cuando el hambre aprieta en el turno, come cualquier cosa. Tendría que estar muy Fernanda, esa es una apuesta que vas a perder. Porque, vaya, ¿qué te voy a decir yo? Yo ver al presidente de la Federación Mundial, World Federation of Neurosurgery, una vez tragando una carne de procedencia rusa frente al portón del hospital de escuela a las 3 de la mañana. Estamos hablando de un profesor de neurocirugía internacional mundialmente reconocido. Estábamos empezando a hacer cirugía de Gemini, y él estaba ahí, el consultante, bueno, americano, latino, y él estaba entrenando ahí. Y claro, terminamos a las 3 de la mañana, en el caso de esa hora, hambre, en los años 90 no había nada de circoide ni nada que buscar, ¿no? Y enfrente del hospital de escuela está, como enfrente de cualquier hospital, un montón de puestecitos de comida. ¿Ok? ¿Y dónde comemos? En lo que vemos, ¿dónde está? Y lo vemos enfrente, salvándose de una carne que a saber cuántas horas había estado en el anafre, y
una comida y toda la cocina, ya sabes que y se murió el gringo, ¿va? Pero no se murió. No se murió, de hecho vivió para reírse de la Odisea y nosotros, bueno, ahora sigamos, ¿verdad? Nosotros, si supiera lo que está comiendo de nosotros, por no dejarlo solo, nos tenemos que meter. Y mira, el mejor nombre para esos puestos ha sido que los pusieron frente al Seguro Social, o sea, como le dicen todas las cosas, el mostramol. Sin embargo, incluso yo conozco a algunos de los colegas más estiradoides de ahí del seguro que ya se han ido a comer ahí. Bueno, mi esposa lo intentó una vez, a ella sí le fue mal, porque tiene un problema de nacionalidad, ¿va? Es indígena de Copán con estómago suelto. Entonces, yo estoy seguro que Fernanda en algún momento la vamos a ver y por favor le toman fotos y la suben a todas las redes sociales de Fernanda comiendo algo en alguno de los puestecitos a las 3 de la mañana. Y por supuesto voy a encargar de publicarlo en algún libro, ¿no? Ahora, y resulta que te ganaste una hepatitis A por eso. No es difícil, yo me la gané a los 6 años. ¿Cómo? Te voy a explicar. La culpa la tiene mi mamá. Mi mamá tenía un trastorno obsesivo compulsivo, se refiere a la limpieza. Ella tenía una obsesión porque la casa de ella tenga asepsia de nivel quirúrgico. ¿Ya? Ese era el problema. ¿Por qué? Imagínate, si a vos te criaron con un nivel de limpieza total en la casa, ¿verdad? Fernandita no se ensuciaba. Fernandita tenía que estar, no jugaba tierra. No, además, tal vez no había ni tierra en tu casa, estaba sentada y todo estaba limpio, pero a Fernanda tampoco le exageraba, o por ejemplo, ella estaba gateando, su mamá lo iba trapeando con un trapero lleno de Lysol o de fenol o algo así, para que pudiera gatear sobre ambiente estéril. Y que yo no podía agarrar nada si mi mamá lo estuviera antes con un trapo con desinfectante, limpiándolo primero antes de que yo lo tocara. ¿Okay? Entonces crearse en ambiente estéril. Viene niño y lo mandan al preescolar. Mi mamá me empaca mi loncherita, a la época de las loncheritas metálicas, con comida que había sido higiénicamente preparada, quiere decir que la había lavado tantas veces que ya no sabía nada. Y que un sandwichito que fue envuelto en plástico y una manzanita también envuelta en plástico, vaya, para que no entra en contacto con nada. El banano envuelto en plástico, eso nunca lo has visto. ¿O no te llevan a esos extremos? Sí, también. Con razón salió aquí. Ok. Entonces, y te mandan kinder. En el kinder, ¿qué había frente a la puerta del kinder? El de los mangos, el nievero, el donero, el de las frutas en bolsitas de plástico, no solo mangos, sino el naranjero. No, el que vende la naranja así, que la pega en una máquina de que las pega con una maquinita, parece que tiene una espiral larga, lo parte en dos letras, sale pimienta, pero le ha visto las uñas al naranjero. Yo te digo a sentar aquí, voy a poner la cara de representante. Sudorosa no, lo peor es que se rasca todas las uñas negras y luego manipula y envuelto y da envuelto con la misma mano. Por no decir que yo estoy diciendo que se raspó acá, pero otra, ni digamos, no almorzás. Entonces, imagínate. Y entonces, para alguien que lo criara en un ambiente estéril, un niño viejito, eso era exótico y por supuesto prohibido. Ni te acerques a eso porque saber qué enfermedades tiene. Y aparte no andaba dinero. Entonces, ¿qué hacía este que no tenía dinero?
le vendía a los otros compañeros para ir a conseguir 15 centavos y ir a probar que eran los mangos, a qué sabían los mangos, naranjas, etcétera, y en particular el agua sucia que le echaban, o que era esa cosa, o sea, le hace la leche condensada, un pedazo jarabe que le echaban a la miel, y donde se había parado todo un enjambre de moscas, por supuesto. Si has visto un nieve, no está la latita de leche condensada abierta ahí, y siempre hay una mosca probando el producto antes de salir. A menos que sean de los que prueban de esas nieve de fresa que valen como 60 pesos una nieve, ¿vale? No, creo que esas. Pero esas no saben a nada, son demasiado lindas. Bueno, entonces, ¿qué vas a obtener de postre, de todas esas cosas? O sea, de postre del postre. Entre otras cosas, me gané una porciguera. Y para poner, porque dice en la cereza del pastel, una hepatitis A. Ahora, en la hepatitis A, a diferencia de la hepatitis tóxica, hay un componente inflamatorio. Y el componente inflamatorio es más importante acá para la génesis de la ictericia que la hepatotoxicidad. Si la hepatotoxicidad fuera el mayor problema, estaría en una situación mucho más seria, porque entonces vas a tener signos de fallo hepático. Pero una hepatitis A, en un niño por lo menos, es relativamente benigna. Pero al momento de hacer un componente inflamatorio, esta inflamación se va a inflamar y cerrar en conductillo. Resultado, en la hepatitis A, el problema principal es esto, la colestasis. ¿Okay? De hecho, pudiera decir que hay dos fases. Una fase en la cual parte de la elevación de la bilirrubina es más ligera y te empiezas a poner ligeramente amarillo por la parte de afectación del hepatocito. Pero mira, ¿qué es lo que tenés en una hepatitis infecciosa? Hígado grande, porque está inflamado, doloroso y una colestasis. Es exactamente el mismo efecto a nivel micro que si te hubieran bloqueado el coledo como una piedra, funciona igual, es interrupción del flujo de bilis. Ahora, en una colestasis, inducida por una hepatitis o porque tenés, qué sé yo, y viene Gabriela y se dedica al negocio de la, ¿cómo se llama?, de la construcción o de la minería. Sí, pero de piedras en la cosícola. Y se te tapa el coledo como una turumba. Vos no te rías, que vos también te puede pasar. Con la única diferencia que Gabriela se va a notarte por el colorcito, ¿verdad? Ahora, si vos tenés entonces ahora bloqueo por colestasis, ¿qué es lo que se va a elevar? La bilirrubina principalmente, o sea, a expensas principales, no exclusivamente, bilirrubina conjugada. Las transaminasas se van a elevar un poquito. Lo que pasa es que si vos tenés una hepatitis A, transaminasas se van a elevar, que sean 400, 500, elevación de bilis ligera. Pero si ganaste una hepatitis tóxica, por ejemplo, por estar inhalando quitapintura para barcos, tus enzimas ahí se elevan a los 1000, a 3000, 4000 de TGO y todos los signos de fallo hepático. Aquí no, tenés una elevación ligera de las transaminasas. Pero vas a tener otra enzima secretada en la bilis que también se está reteniendo, fosfatasa alcalina. ¿Ok? O sea que tenés otro patrón. Aquí la fosfatasa alcalina no está elevada. Aquí sí. Y aquí ves que ni las transaminasas se van tan arriba, ni vas a tener elevada la GGT, la glutamina transferasa, implicando que el problema es de recirculación. Segundo lugar,
va a haber una diferencia ligera desde el punto de vista, como decíamos, clínico. ¿Okay? Y aquí, como tener manifestaciones van a tener otra manifestación. La bilirrubina conjugada de depositación en la piel es irritante. Y la picazón. La picazón, la indirecta, no. Ahora, junto con como no está cayendo bilirrubina al duodeno, quiere decir que no hay. En primer lugar, entonces vas a tener la tríada de la colestasis. O heces que no se tiñen porque no hay ajonia. Pero como esta bilirrubina conjugada está filtrándose por el riñón y se va a pasar a urobilinógeno, entonces el urobilinógeno sí se tiñe, y entonces es urina. Proporcionalmente a la falta de pigmentación de las heces, todo el pigmento se está yendo a la orina, y entonces tenés una orina color rojizo entre té y Coca-Cola. Entre té y Coca-Cola. Y lo que vos decís, mala absorción de grasa, que se traduce como esteatorrea. Ese es con un sobrenadante de grasa enranciada, o un mal olor característico de grasa rancia y que flota. ¿Okay? Pero esa heces debido a la colonia sería como gris, blancuzco, sí. O sea, no son café. No son café, son color gris blancuzco. ¿Verdad? Y con un sobrenadante graso, de grasa no digerida, no partido. Entonces, ahora, y eso te implica colestasis de cierta duración. Ahora, alguna gente, eso es una cuestión más sutil, te dice que la bilirrubina no conjugada es amarillo verdoso. ¿Okay? Mientras que la bilirrubina conjugada tiende a tirarte a un color anaranjado. O sea que en principio vos dirías que un paciente hasta cierto punto se puede diferenciar una de la otra. La verdad es que es una cuestión bien sutil y que cuando tenés una ictericia de mucha duración ya no va a ser amarilla, va a ser verde. Porque la bilirrubina en la piel también se fotooxida a bilirrubina. ¿Okay? De hecho, una de las maneras de demostrar, por ejemplo, que cambio de color. No, hombre, que te voy a meter un chispazo bien pegado para ver cómo evoluciona el morete en los próximos días. ¿Va? Porque vos demás, a ver, es más blanco, un poco. Aquel se pasa a estar a la última fila para ya se sentía. Okay. Si yo te sueno aquí un saludito en el brazo, vas a ver qué es lo que pasa con la bilirrubina. Es la misma hemoglobina, es el mismo. ¿Okay? Se degrada a morado primero, luego a amarillo anaranjado y luego a verde, porque es la hemoglobina que se oxidó al final. El M se oxidó a biliverdina y luego a urobilinógeno, que son verdes. Entonces, eventualmente las ictericias muy viejas son verdosos. Que realmente lo del color es una curiosidad clínica, pero claro, no te va a servir en ausencia detrás del laboratorio para decir si es conjugada o no conjugada. Es interesante para saber. Ahora, viene el asunto. En realidad, la hiperbilirrubinemia no te va a hacer daño y poder llegar a niveles elevadísimos, como te digo, 1000 récords de bilirrubina que he visto es 42 en un paciente con una hepatitis alcohólica. El nombre, pues, yo no sé si era el de historia, en él era una enfermedad ocupacional. Él era confitero.
el confitero porque esto pasó hace muchos años en Catarina, en la fábrica de confites, para hacer un confite más abajo un montón de azúcar, en agua para hacer un jarabe, empieza a calentar el jarabe hasta que se hace miel. Esa miel tiene un punto específico. Si vos lo haces, si vos lo calentás muy poco, realmente aquello no se solidifica, va a tener una melcoche, y si le das demasiado tiempo, demasiada temperatura, no te vas a quemar. Se va a quemar el caramelo. Entonces, eso es un trabajo que requiere mucha experiencia, pero es a pura práctica que aprender. O sea, que está revolviendo, imagínate, 600 libras de azúcar para hacer una calidad enorme para hacer esta miel. Entonces le agarran una gotita así con la punta y viendo cómo se forma la gota, te pueden decir la temperatura y el punto exacto. Por de ahí donde viene la frase del punto de caramelo. Este punto de caramelo quiere decir que el punto exacto en que eso puede funcionar. Más, le metes más o le metes menos, que no sirve. Entonces eso para esta gente, son bien pocos, como dicen que se aprende con la práctica, hay poca gente que lo hace. Y él me contó toda la historia de cómo hacer, y a eso es que vos le agregas el saborizante, el jarabe, y a eso lo pasa para la máquina para hacer los confites. Los confites bueno, entonces, y es lo que está tomando fotos de una pizarra sucia. Pasar un poquito de la historia. Alguien vino acá y usó esos marcadores de mala calidad que parece que lo hacen con manteca de chancho y pibe de fogoma. Ok, entonces volviendo al del caramelo, que está en su trabajo que es estar 8 horas meneando un caldero lleno de miel y con el calor y todo. Entonces, y ese trabajo se hace de madrugada. Los confites se empacan, todo lo que se olvida, pero la preparación, me decía, se hace de madrugada por la temperatura y la humedad, tiene mucho que ver con cómo sale el producto final. Entonces, que es en horas de la noche que se puede trabajar, porque hasta la cantidad de polvo que se levanta la calle te afecta. Entonces, que eso era y que ya para trabajar en las condiciones de invierno, todo el mundo bebía, y bebía cantidades tremendas de aguardiente. Por ejemplo, aparentemente es la única manera de poder trabajar y tolerar el turno. Entonces, todos son alcohólicos. Este hombre se metió una farmadera de cuántos litros bebía de aguardiente al día, que sería una hepatitis alcohólica, y tenía una bilirrubina como 42%, un canario. Es decir, Tweedy era pálido en comparación. Entonces, y eventualmente, aparte de eso, tenía transaminasas, creo que en el rango de 5.000. En el rango de 5.000. Y eventualmente después saliendo de su hepatitis alcohólica, se fue. Yo no sé si al final de cuentas, supongo que se habrá terminado muriendo por su alcoholismo, porque era algo irreverente. No, sí, que normalmente un turno era que antes de entrar al turno compraban 1 litro de aguardiente y estaban tomando aguardiente toda la noche, y al día de la mañana obviamente ya el litro se había acabado. Era esa clase de consumo de alcohol, y era diario. Porque vos tenés el alcohólico que te toma 1 litro de aguardiente los fines de semana, pero este era diario. Bueno, para ganarte una hepatitis alcohólica tenés que haber estado quemando alcohol durante hasta cuánto tiempo en a saber qué cantidad. Porque vos considerás que tu círculo social al más insigne bebedor que vos conozcas en tu círculo de amigos, y probablemente nunca no ha hecho una hepatitis. Puede caer si no sea a los 20 años de estar bebiendo. Vos tengo un par de amigos que ya están cirróticos, son finos, son bonitos finos, que podrían decir y todo, pero no necesitan directamente el
Porque Bueno, eso es un proceso de daño acumulativo que vamos a ver la otra semana. Donde hay un montón de colores. O sea que el que quiera quitarse todavía está a tiempo. Es como el EPOC, vaya. Uno de esos se han sido que para dejar de fumar hace 20 años y sus pulmones están relativamente sanos. ¿Por qué no? Ahora, quiere decir que entonces la colesterol, y ya que estamos hablando de cirrosis, ¿en qué categoría cree que cae el cirrótico? ¿En esta o en esta? O esperamos a la persona para que nos venga a decir la verdad y se va a quedar toda la tarde que puede tratar de no contestar. Ajá. Sí, sería. Paciente con cirrosis hepática, ¿dónde cae? ¿Aquí o aquí? Pues ya dieron cirrosis en patología, ¿no? Sí. A ver. A ver, Alexandra. ¿Es hepático? No. ¿Cirrosis hepática? Cirrosis. Hepática. Está amarillo, cirrótico. Está amarillo. ¿Por qué está amarillo? Ya sabemos que porque no lo ilumina, pero ¿cuál es la causa de la O sea, se da inflamación, se da la fibrosis. Lo hemos matado a ella, ha sacado a ella. No consumaba. ¿Por qué está No amarillo? consumaba porque es Sería la tóxica en la cara. ¿Sería cuál? En la hepatitis tóxica, en la primera. Para vos cae como hepatitis tóxica. Ok. Vamos a ver, esa es una opinión. ¿Alguien lo contradice? ¿Alguien lo contradice? O sea que para vos el paciente está poniendo amarillo porque eventualmente está perdiendo suficiente en tantos hepatocitos, en tanta toxicidad que ya puede metabolizar la bilirrubina. Ok, pudiera ser. ¿Alguien está en desacuerdo con él? La hepatitis se da por el efecto en la inflamación y por la fibrosis que está sufriendo Precisamente ahí es donde entramos en el concepto. ¿Cuál? La misma palabra te dice Con estetosis se da más con todo. Cirrosis por obesidad. También de la es una variante de del mismo origen. está la De la alcohólica y la palabra no fibrosis, alcohólica. o sea, ¿cuál es el hallazgo característico La de no una alcohólica es cirrosis la hepática? obesidad. Después La se da fibrosis y desorganización del ovulico. el hepato. Entonces aquí lo que te dice la fibrosis Y después se da la inflamación. te abarca también al conducto biliar. De hecho tenés las cirrosis biliares, donde el conductillo es lo que más está afectado. Y está la cirrosis portales, donde está el centro del ovulio, que se afecta primero, que es generalmente la cirrosis del alcohólico, tiende a ser más portal que biliar, pero está, por ejemplo, por esquistosomiasis, etcétera, que tenés afectación primariamente biliar. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que en el cirrótico la afectación principal es por colestasis. Para cuando un cirrótico llega a tener suficiente masa hepatocítica para elevar la bilirrubina por ello, generalmente está en el palio hepático total. O sea, eso es una cosa que pasa muy tardíamente. Acuérdate, la cirrosis es algo que evoluciona lentamente. Viene y, en primer lugar, para ganar. Para ganar, ahí vos tenés tu cirrosis alcohólico/nutricional, porque tienes que tener los dos componentes. Fulano tal empezó a beber en la adolescencia. Y vamos a asumir que tampoco es alcohólico y recreativo, que solo consumen alcohol y como dice, fulano tal en bolito de alto funcionamiento, no está desnutrido, no está necesariamente desnutrido de todo, tiene el ingreso económico más el concepto de que consume alimentos, entonces no se le suma de nutrición,
pero sigue bebiendo. Entonces, porque 40 y pico de años antes empieza a tener signos francos de cirrosis. ¿Y cuánto hace la cirrosis descompensada? Y que se empieza a poner amarillo. Tiene 65 años, y tiene 50 de estar bebiendo, ¿va? Claro. Que está con cirrosis, que ya está amarillo, que no sé qué, que tiene asitis, que tiene todas las... Y que vos decís, bueno, sí, pero ¿qué esperaba que tuviera? Si estuvo remojándose el hígado por medio siglo, lo primero que esperaba, si tiene 50 años de ser polio, todo el mundo dice, está cirrótico, básico. Pero date cuenta cuánto tiempo tuvo que pasar y no podés estar matando el ratoncito con 50 años si fuera la destrucción, la pérdida de patocitos, el problema principal, no tendría que esperar 50 años para que te diera pan. Pero claro, matas el patocito y la respuesta inflamatoria que haces te genera fibrosis, te distorsiona el hígado, que te mata más el patocito y vas haciendo un patrón de fibrosis progresiva. Eso es lo que te crea la cirrosis. Tenés esto, ¿verdad? Y piensas de la conjugada y ves que en el cirrótico, a menos que tenga algo de por medio, las enzimas hepáticas no están por los cielos. De hecho, la elevación no es mucha. Está en full cirrosis, tiene los 50.000 signos, que hipertrofia parotidia, que está rojo, que tiene telangiectasias, que tiene asitis, ginecomastia, transaminasa 150. Transaminasa 150, que no es un valor como para asustar a nadie, va a ser normal de 40. Ligeramente elevado. Vos pudieras tener 150, por ejemplo, durante una infección grave, como respuesta inflamatoria a la sepsis, y tus transaminases subieron a 150 y para las enfermedades cuando baje el proceso. Bueno, entonces, mientras que en la hepatitis A, por eso, el caso es que la respuesta inflamatoria lo que hace es inflamarte el conductillo y subirte la directa. Es más, lo puedes probar a veces de manera dramática. Te conté que tenía una hepatitis A. Me las ingenié, por supuesto, para hacer algo muy útil. Contagié a mi hermanita. No se podía ir así. A mi papá le dio una forma bien libre, pero mi hermana estuvo varias semanas más que yo, ¿verdad? Y lo peor es que era gordita, entonces gorda y amarilla parece una yema de huevo. Había una serie que yo veía con mi sobrino que era de un pollito amarillo que era y un pájaro azul grande, como un pato azul. Discovery Kids, tal vez te acordara porque mi sobrino tiene tu edad. Sí, porque era contemporánea de que se de las pistas del grupo de un pollito, un pato, así como es un dedito marinero, y había un pajarito rojo, algo parecido. No, pocoyo es un pato con un pico largo y una elefanta. Y un pajarito, el pocoyo era un pajarito así chiquito, gordito, que solo pasaba dormido en el nido. Algo así. Vale. Pero volviendo al asunto, después me voy a acordar cómo se llamaba la. En todo caso, a lo que voy. Vengo yo y vos sabés que yo no me disgustó tanto la hepatitis, porque una de las cosas que te pone en la dieta de cero grasa dice carbohidratos simples para no sobrecargar el hígado. Le hace, en este caso, una dieta constante 2 semanas de no ir a la escuela y gomitas. Obviamente a cualquiera que le metan una dieta de confites a los 5 años no se va a quejar. Y a mí, no digamos, ¿ah? Sin embargo, yo extrañaba un poquito los chocolates. Bueno, vengo yo y más o menos 2 semanas de hepatitis A o algo así, ya estaba, obviamente solo podía salir al jardín de la casa, etc. Y con aquella dieta incluso de gomitas,
casi Sofita Maya, que algo de monotonía había. Pero en una de esas, mi mamá cometió un error estratégico. Se le olvidó poner llave. No estaba bien, estaba entretenido en otra cosa. Corriendo a la pulpería de la esquina a comprar una bolsa de chocolates. ¿Ok? Y yo sabía que por me estaban prohibiendo, pero no sabía por qué, pero esto no debe ser nada, permitido. Entonces me fui a esconder de uno de los arbustos del jardín y me empujé una bolsa de chocolates. Resultado, al día siguiente, una colestasis perra y amarillo como canario otra vez. Y por supuesto llegué el pediatra, que ya de por sí había llegado, y diciéndome, vaya, pero ¿cómo es posible? Esto, el pediatra era compañero de escuela de mi mamá. Pero ¿cómo es posible? No puede ser. Sí, o sea, si esta es una enfermedad de mercado y esta casa está más limpia que mi clínica, ¿vale? ¿De dónde este la agarró? Y luego, por supuesto, vuelven a llamar, ella pregunta, ¿y ahora? ¿De dónde se sacó un agravamiento de la hepatitis, etcétera, etcétera, si ha estado encerrado en la casa? ¿Pero qué puede haber sido? Obviamente confundiéndole la cabeza al pediatra. Fue hasta meses después que chatearon que encontraron la bolsa con todos los envoltorios de chocolates en una esquina atrás mano. Entonces, por eso fue. Ya para entonces ya me había pasado por estancia y ya podía comer chocolate otra vez. Pero obviamente que a mi mamá no le gustó. Culpa de ella. No, y también por no haberme educado inmunológicamente cuando pudo hacerlo, o sea, por estar dando solo comida higiénicamente preparada. Yo no cometí el mismo error, afortunadamente. Soy un padre mucho más consciente que a Emilio le metía comida de puesto callejero desde que pudo tragar. ¿Para qué? Nunca se ha enfermado del estómago. Bueno, sí, un par de veces se ha enfermado del estómago, sí. Pero adivina quién cocinó. La mamá, no, Delia cocinaba bien. La mamá. No, Delia cocinaba bien hasta el corona. Le dio corona, perdió el olfato. Entonces ahora la comida le queda rara. No siente el dolor. Entonces, no sé. Ella sabe cómo se hace, pero no puede calcular cuánta sal o cuánto condimento tiene algo, porque no siente los dolores. La comida la hace, como dices, literalmente navegando por instrumento. A veces le funciona, a veces no. Triste la vida de la muerte. Al tanteo. Y entonces, como sigue la receta mecánicamente, a veces le funciona. Bueno, entonces ya tenemos los tres tipos de. Entonces, aquí tenemos ya una explicación más detallada. Mira, dice, en el caso de limones, la es modesta. ¿Por qué? Porque vos solo podés producir hasta 8 veces el ritmo de producción de eritrocitos. No es suficiente como para causar una gran elevación, porque la hemólisis no te puede sostener la bilirrubina a más de 4 miligramos por decilitro, apenas amarillo, que dijo que necesitabas 3 para que te diera. ¿Okay? Valores más altos de bilirrubinas en una supuesta hemolítica implica que también hay un proceso que afecta al hígado, pero la hemólisis sola nunca te va a dar gran. O sea que vos, si tenés una anemia hemolítica congénita, tenés tal vez escleras amarillas, pero no estás amarilla. ¿Okay? Luego, en este caso, pues, si es una hemólisis pura, la hiperbilirrubinemia es puramente no conjugada. ¿Okay? Porque así te permite distinguir entre una hemólisis y una lesión del hepatocito. En una lesión del hepatocito podés tener una elevación ligera de la bilirrubina conjugada. Por ejemplo, un síndrome de Roto.
Pero en una hemolítica nunca va a haber bilirrubina directa, bilirrubina conjugada, no puede haber. ¿Okay? Aquí tenés por diferentes causas. Y eritropoiesis ineficaz. Cuando veas anemias, te vas a ver que hay anemias como por ejemplo las talasemias mayores, lo que tenés defecto en la cinta de bilirrubina, defecto o deficiencia de B12, porfiria congénita. Aquí vas a tener un poco de elevación de bilirrubina, pero por las mismas razones de la hemólisis no vas a tener valores de 10, vas a tener valores de 3 y 4. ¿No es muy alto? ¿Okay? Aquí lo tenés. Degradación de la hemoglobina extravascular te puede causar ligera síntomas parecidos a los de la hemólisis. En otras palabras, viene, qué sé yo, Carlos y no sé, tiene una diferencia de opinión con un grupo de gente y le pegan una cachimbiada que lo dejan morado hasta bajo la lengua. Qué interesante. No sabía hablar correctamente. Bueno, sos colombiano, o sea que estás en el grupo de alto riesgo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Vos has visto cómo se desgrana el maíz? Que meten el maíz en un costal, lo amarran así, lo empiezan a tirar como un palo. Algo parecido, ¿va? Algo parecido. O sea, obviamente es una advertencia. En Choloma eso es una advertencia amistosa. Considerando. Sí, eso es un primer aviso. Considerando que a veces ni siquiera dan el primer aviso, porque realmente lo molestaste y básicamente vas a amanecer en Choloma, lo único que una mitad de trincheras y la otra ya en por arriba. Y cuidado porque tus pies pueden amanecer allá por Mijao, si estamos realmente en eso. Ya, bien. Ok, o sea que digamos lo único que te convirtieron en un solo morete gigante, ¿vale? Y que entonces vas a elevar ligeramente la bilirrubina no conjugada unos 3-4 días después. O si haces una rhabdomiólisis, después de la rhabdomiólisis toda la mioglobina del músculo deteriorado va a hacerte una hiperbilirrubinemia 2-3, o sea, 2-3 miligramos. Luego tenés captaciones, disminución de la captación de bilirrubina, por ejemplo, síndrome de Gilbert, que también te afecta la transportadora de bilirrubina. A veces, algunas dosis, el más notable aquí es el rifampicina, en el manejo de la tuberculosis. ¿Sí? Generalmente esto es transitorio, mientras cuando dejas de tomar el fármaco ese tipo. ¿Okay? Síndrome de Gilbert es congénito, aunque este está en disputa de que si realmente es un trastorno de la captación. De ahí, trastornos de la conjugación en el recién nacido, ¿okay? Porque todavía tu hígado no ha empezado o no ha terminado de asumir todas sus funciones, entonces los niveles de la glucuroniltransferasa están bajos y normalmente eso implica que haces un poquito de elevación de la bilirrubina conjugada y no conjugada, a predominio de la no conjugada. ¿Okay? En los recién nacidos las ictericias son principalmente a base de la no conjugada, por el trastorno del procesamiento hepático. ¿Okay? ¿Qué vos decís? Típico, fíjate bien, entre el día 2 y el día 5, normalmente el cuarto día es el más notable en el recién nacido, y dice niveles picos de 5 a 10 miligramos por decilitro. Ahora, 10 es indicativo de que le empeces fototerapia. ¿Por qué? Porque esa bilirrubina no conjugada se puede fotooxidar a puro bilinógeno. ¿Okay? Entonces lo pones con una lámpara ultravioleta. Si no tenés una lámpara ultravioleta, ponelo con la lámpara ultravioleta grandota. Ajá. 1 hora, 2 veces al día, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, para que no se queme. Recién nacido
ácidos se queman por ultravioleta súper rápido y le ponen una antifaz para que no se queme el foco. Si no tenés ni uno ni el otro, la opción número 3 es que uses una lámpara fluorescente, o sea, un tubo, una candela fluorescente de luz blanca, porque tienen un componente ultravioleta. ¿Okay? Es mucho menos eficaz, pero funciona. Ahora, cuidado porque ahora esos tubos la mayoría son LED. Los LED no te sirven. ¿Okay? El LED no emite ultravioleta. Estos sí, porque ¿sabe cómo funciona una de estas cosas? ¿No? Eso es un emisor de ultravioleta en general. Entonces, te da luz blanca porque en el interior está cubierto de un polvo fosforescente. Cuando el ultravioleta pega en este polvo, hace que fosforezca blanco, o sea, recibe radiación de luz ultravioleta y la vuelve a emitir como luz blanca, por el que tenés ese característico brillo del tubo fluorescente, ¿no? Y ves que por ejemplo cuando hace frío es bien opaco y empieza a calentar, porque hay que calentar el químico ese para que emita luz, porque cuando hace mucho frío esto le cuesta arrancar. Y un tubo violeta fluorescente es el mismo tubo, solo que no tiene la pintura blanca esa fosforescente del interior, entonces es un puro tubo transparente y suelta solo ultravioleta. Entonces ese es el ideal, el recomendado. Si no tenés, entonces puedes probar uno que es lo que se llama ultravioleta cercana, lo que se llama tubos de luz negra, como te ponen el latito para que te brille la sonrisa. Eso sí los conoces. No. Claro que sí los conoces, pero no solamente sirve el latito, también son lo que tienen las máquinas esas para leer los billetes, de ultravioleta de los billetes, a ver si son falsos. Eso sí lo habrás visto en el banco. Ya que decís que vas a una de esas discos donde ni siquiera es una cueva oscura donde a saber qué sucede. Eso es. ¿Ok? 10 es criterio para fototerapia. ¿Okay? Y mientras más arriba de 10, más indicación de tenerlo. ¿Por qué? Porque declinan, porque eso es para evitar que suba, porque eventualmente a la segunda semana tu ictericia de recién nacido va a resolver solita, conforme el hígado madure. Ahora, quiere decir que los niños prematuros que tienen hígado menos madurado les toma más tiempo salir y hacen niveles más altos con el IPRE adicional de que si llega a 20 es indicación para transfundir a este recién nacido. Exsanguíneo transfundir va a ser más correcto. ¿Por qué? A 20 miligramos por decilitro lo que vas a hacer es un Kernigel, que es una forma de encefalopatía en la cual los ganglios basales se impregnan de bilirrubina y tiene una mortalidad del 80%. ¿Okay? Ahora, cuando tiene 20, lo que haces es agarras de canalización la vía umbilical y entonces calculas el volumen sanguíneo del recién nacido. Por ejemplo, ¿a cuánto se calcula el volumen sanguíneo? ¿Cuánto es tu volumen sanguíneo, verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuánta sangre tenés en el circular? Tal vez, pero hay una medida más, hay un cálculo más exacto. Porque 5 litros me va a decir Jesús, y Jesús tiene más masa corporal que vos. 5 litros me va a decir, 5 litros me va a decir Alexandra y tiene menos volumen corporal. No, hay un cálculo en base a volumen o a masa corporal. Pura fisiología. ¿Cuánto es el volumen circulante por kilo de peso?
75 a 80. Entonces vos calculás que si el niño pesa 3 kilos, ok, 3 por 80, 240 por ejemplo. Entonces vos le vas a transfundir, le vas a sacar sangre y vas a meter sangre fresca, 2 volúmenes circulantes. O sea, si tiene 240 de volumen sanguíneo, le pasas 480 cc, lo que pasa es que sacas 10 cc, lo botás y le pasas 10 cc fresco. O sea, sacan sangre llena de bilirrubina, meta una cantidad equivalente de sangre del banco, obviamente que no está cargada de bilirrubina, y hasta que descender los niveles. O sea, básicamente le sacaste toda la sangre, toda la bilirrubina y se la cambiaste por una nueva. Entonces, el criterio para hacerlo son 20 miligramos por decilitro absoluto, o si tiene más de 15 y el nivel está subiendo más de 1 miligramo, o sea, de 15 a 16, por ejemplo, en 2 horas, ¿okay? Porque implica que se va a sobrecargar y va a llegar rápidamente. Ahora, defectos de la conjugación adquiridos, ¿vale? Algunos medicamentos, cloranfenicol, perindiol como anticonceptivo, inhiben a la enzima, inhiben a la glucuroniltransferasa que causa ictericia. Y esa inhibición puede ocurrir incluso porque le pasaste niveles del medicamento a través de la leche materna. El caso es que el problema ahí es de hiperbilirubinemia por inhibición de los medicamentos. En un caso raro, ictericia por leche materna, cuando la mamá tiene ictericia y le pasa ictericia le pasa bilirrubina con la lactancia al niño. Básicamente es prestada de la mamá. Es rarísimo, pero existe ahí. Defectos de la conjugación. Aquí tenemos varios desórdenes. Por ejemplo, acá Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2, síndrome de Gilbert, que está en disputa si es por la captación en la transportadora o es un defecto de la glucuroniltransferasa. El punto es el mismo. Ves que en el tipo 1 niveles de bilirrubina total de 18 a 45, estos son desastres, ¿verdad? En el tipo 2 de 6 a 25, más manejable, ¿ok? Ves que en el tipo 1 generalmente hay perníteros y estos generalmente se mueren, ¿ok? Se mueren porque nunca, aunque los estés transfundiendo hasta que desarrollen barrera, siempre tienen algún defecto, ¿okay? En el tipo 2 generalmente es mucho más tolerado porque responden al fenobarbital. El fenobarbital te induce a la glucuroniltransferasa y al inducirla responde y disminuye la bilirrubina, ¿okay? En el síndrome de Gilbert normalmente el nivel es bien bajito, menos de 4, y si le das fenobarbital la bilirrubina se normaliza, ¿okay? Y el tratamiento sencillamente darle fenobarbital permanentemente, ¿okay? Ahí tenés Crigler-Najjar 1, bilirrubina de 45 y persiste toda la vida. Esencialmente la única opción práctica es ponerle un hígado nuevo, ¿okay? Afortunadamente es solo un caso por millón. Por cierto, y los que sobreviven a Crigler-Najjar tipo 1 tienen grandes problemas porque esa glucuroniltransferasa también te sirve para detoxificar un montón de medicamentos. Entonces están súper limitados en la cantidad de cosas que se les pueden hacer. Son un dolor de cabeza. Por eso el único método curativo para eso es hígado nuevo. El tipo 2 es mucho más benigno, mismo problema, pero tiene actividad de glucuroniltransferasa generalmente 10% normal, o sea que pueden vivir con eso. Pasados los 90 días ya no importa
si le da fenobarbital, reducís la bilirrubina a niveles tolerables y puedes sobrevivir con ello, excepto en el momento de que le des, ¿cómo se llama? Un medicamento por ahí, así cualquier problema. ¿Okay? Síndrome de Gilbert, no está claro cuál es el origen o síndrome de Gilbert desde el punto de vista de ahí. Hiperbilirubinemia conjugada o mixta, entonces tenemos diferentes cosas. Hepatitis aguda, piedra en la vía biliar, defectos del canalículo, vaya, tenés síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor y todos estos que se llaman briques, colestasis benigna recurrente y PFIC, ya ni me acuerdo, pero esos son, en todo caso estos son más raros. Realmente aquí lo que tiene el problema de la excreción, ¿no? Ahora, en este caso la hiperbilirubinemia va a ser mixta, por lo tanto. Luego, para acá, y bueno, entonces ya tenés las manifestaciones de, ¿cómo se llama? Ya tenés más o menos lo que me interesa que hayas visto en términos de interés en cuanto a la fisiopatología, ¿vale? Obviamente que el tratamiento aquí lo que te interesa mantener el tratamiento de las diferentes formas colestásicas, o sea, si tiene una obstrucción macrofóbica que puedes desbloquear, o si es colestasis por un proceso inflamatorio, tratar el proceso inflamatorio. Tienes que diferenciar entre colestasis intra y extrahepática. Entonces, que el siguiente y último capítulo es el lunes, que es insuficiencia hepática, ¿va? Entonces, ese va a ser el tema del lunes, insuficiencia hepática.